Y estuvimos hace un rato en el comentario editorial reflexionando a propósito de los dichos del ministro del Interior entrante, Guillermo Francos, que estima que el dólar oficial podría estar en 600 y pico de mangos, pero cuando uno hace la cuenta respecto de cómo está hoy, supone esto una devaluación del casi en 100% y el traslado a los precios y la economía en una espiral complicada. Pero para dejar de suponer y pensar a ver entre todos qué es lo que puede pasar, tengo en línea a Hernán Lecher, amigo de Urbana y además titular del CEPA. Hernán, ¿cómo estás? Eduardo te saluda. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, lo primero que quiero hacerte es felicitarte por la gran pedagogía que han adquirido tus redes sociales y tus columnas en todos los medios que trabajas. Bueno, gracias. Sí, a ver, desde que vos me conocés hace muchos años, Muchísimos. eh, siempre tuvimos el objetivo de tratar de explicar esas cosas, sobre todo en el mundo de la economía, que a veces se utilizan términos difíciles, complicados, o se enmaraña la explicación, a veces incluso con intencionalidad. Nosotros intentamos hacer desde CEPA, y yo en particular, Sí, exactamente lo contrario, tratar de que se entienda, porque la verdad que en la economía diría que uno puede estudiar más, menos, pero en general las cosas cuando se emprolija la explicación se entienden y uno puede tomar decisiones en claro. definitiva, ¿no? Para los que no entendemos mucho de economía, más allá de la cantidad de años que uno se dedica a esto, le decimos a la gente, che, el dólar blue sube y suben los precios de todo. Ahora, también si el dólar oficial sube de la manera que postuló Francos el domingo, también eso significa una devaluación que podría pasar a precios. Mm. ¿Cómo ves esta instancia? Porque la verdad, lo que las consultoras están planteando de la inflación para el año que viene es muy, muy preocupante. Eh, a ver, una primera aclaración, el comportamiento de los precios en relación al blue o al oficial tiene razones distintas. Cuando aumenta el blue o el CCL, eh, te diría que ahí hay un comportamiento que mezcla la preocupación de la reposición futura y legítima de lo que yo estoy vendiendo hoy, dicho de Ujú. manera sencilla, yo estoy vendiendo hoy un vaso y no sé si voy a poder reponer, porque no sé si va a haber dólares en el futuro al valor del dólar actual. Con lo cual, llevo a precio mi expectativa de que el día de mañana el dólar esté más caro. Claro. En principio con el CCL en parte pasa eso. Hay otro componente asociado a eso, que se ve tanto en el CCL como en el Blue, que es, eso va acompañado de especulación, porque esa expectativa es subjetiva, es decir, yo no sé cuánto va a estar el día de mañana, con lo cual siempre remarco por si acaso. Claro. Ahora, en la dinámica del dólar oficial es distinta. ¿Por qué? Porque el dólar oficial efectivamente es el que determina, en principio, la formación de una buena parte de los precios. Es decir, si yo para producir ese vaso hoy tengo que importar y me devalúan, ya directamente me cuesta más caro. Ujú. Alguno puede decir, como alguna vez dijo Pradey, no, bueno, los precios están al dólar paralelo. Entonces uno puede decir, ya llevaron a precio la devaluación. Bueno, los argentinos sabemos que eso en la práctica sucede por si acaso, pero después cuando se concreta vuelven a subir los precios. Y acá un asterisco para que también vale la pena mencionar. En la dinámica de precios relacionados con el dólar oficial, hoy tenemos como dos situaciones. Si yo soy un industrial y produzco el vaso, por ejemplo, hoy estoy importando un dólar de 3.60 aproximadamente, con lo cual, efectivamente, una devaluación a 6.50 prácticamente me duplica el costo Claro. de los insumos importados, ¿no? Ahora, hay otra parte de los precios en la Argentina que están relacionados con el valor internacional. Por ejemplo, si yo produzco pan y estoy mirando el precio del trigo, la liquidación del valor del trigo hoy ya estaba a un dólar de más o menos 620 pesos, con las medidas que había tomado Massa, con lo cual no está tan lejos de ese valor, pero acá hay varias cosas para mencionar. La desregulación que plantea mi ley te va a llevar, por ejemplo, la eliminación del fideicomiso del trigo te va a llevar a un incremento de precios y si devaluás a un incremento adicional.
Con lo cual, me acoplo a lo que finalmente vos concluías. Claro. Un dólar oficial a 6.50, ¿va a tener efectos inflacionarios? Sí, muchos. ¿Pensás que esto puede ser gradual o puede ser una medida áspera, así, de un momento para el otro? Y en esto uno queda como paralizado, ¿no? Porque decís, bueno, ¿a cuánto se va a ir todo? Yo creo que están discutiendo Mm, a cuánto están dispuestos los exportadores a liquidar su cosecha. Que ya, por cierto, le han dicho que a 6.50 no, que ajá. quieren un dólar más cercano entre 800 y 900. Y esa es una discusión que para mí le da marco a lo que creo que va a ser una de las características principales del gobierno de Milei. Sí. El gobierno de Milei ha definido que va a aplicar la motosierra en materia fiscal, que en términos salariales va a tratar de desregular y va a hacer reformas tendientes a recortar derechos de los trabajadores y trabajadoras, es decir, a los trabajadores y trabajadoras o a las amplias mayorías populares en la Argentina no están pensando que les vaya bien, al contrario, ahí el recorte en todo ese segmento va a generar una masa de dinero que va a estar en disputa. Y esa es la disputa en todo caso que se empieza a reflejar en esta discusión Claro. del tipo de cambio. Es decir, si yo te voy a reconocer un tipo de cambio más alto, más bajo, cuánto, para que vos te quedes con una parte, con una tajada finalmente de esa torta que pretenden sacarle a los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Por un lado, en esto de lo que actualmente tenemos, esta cantidad de dólares y la brecha cambiaria, seguramente que con una economía a futuro esto debe mejorarse. Y en esta idea y en esta excusa están para plantear cómo subir el dólar oficial lo más cerca del dólar informal, por decir 2 dólares de todos los que hay, que son un montón. Eh, pero hay que ver qué es lo que pasa con el dólar blue, que por ahora se mantiene tranqui, ¿no? Y cómo sería esta cuestión en el camino de acortar la brecha, porque hace mucho que esto no lo vemos. Ya, los mercados lo que están mirando es, en primer lugar, que Milei abandonó la dolarización. No la veían con buenos ojos, así que el Ajá, abandono de la dolarización la han tomado como un dato positivo y de hecho los precios hoy de mercado de los activos o, si querés, incluso de los bonos y de los dólares paralelos está relacionado con esa mirada. Si no, hubieses tenido un blue a, no sé qué valor, 2.000 supongamos, ¿no? ujú, Evidentemente, descuentan que eso no va a suceder y es un poco un dato objetivo de la realidad a esta altura del partido, descartado Campo e incorporado Caputo. Ahora, Caputo, ¿qué le ofreció a Milei? Le ofreció la salida endeudadora, es decir, claro. le ofreció conseguirle entre 15 y 20 mil millones de dólares para desarmar las LELIC y con eso, en realidad para respaldar, si se quiere, las LELIC, que la gente, porque hay 15 mil millones de dólares, no vaya a desarmar sus depósitos en plazo fijo y entonces puedas desregular el mercado cambiario y desarmar básicamente lo que denominan como cepo. Bueno, está por verse que consiga ese dinero y está por verse qué nos cuesta a los argentinos que consiga ese dinero. Y después está por verse, funciona eso. Funciona bien, vos tendrías el escenario que veíamos al inicio. Un incremento del tipo de cambio, un incremento sensible de la inflación, una caída de los salarios, pero lograrías tal vez, insisto, en la versión exitosa, estabilizar en parte la macro y tener una curva de descenso de la inflación. Hay que Sí. ver en qué plazo, pero supongamos que efectivamente funcione, ese sería el éxito. Lo digo porque el éxito para el común de la gente, para mi forma de ver, es muy adverso. Absolutamente, Ahora, porque estábamos hablando del menemato, de lo que pasó en el año 89 y 90 hasta que llegó la convertibilidad. En este caso no es una convertibilidad, pero es una situación que ellos llaman sinceramiento de precios. Pero ahí sí, después viene todo el mercado de la pyme y la desocupación. O sea, cortás con la inflación, si tienen éxito, con un costo social tremendo, y luego rompes por otro lado.
El propio Milei habló de estanflación. La estanflación es inflación muy alta, es decir, tu salario la va a pasar mal, Ujú. sumado a la caída de la actividad. Es decir, incluso tenés riesgo de que te corten las horas extra o te echen. ¿No? Es el peor de los mundos, está claro, es el Sí, peor de los mundos. sí. Y el propio Milei lo dijo, no es que lo estoy planteando yo. No dijo, es cierto, no dijo 2 años de esta inflación, pero dijo vamos a tener un periodo de esta inflación, incluso habló de inflaciones o de niveles de inflaciones para diciembre o enero del orden del 20%, incluso uno podría esperar más. Ahí Lo cual me me parece quiero detener que en cuestiones políticas que tienen que ver con la economía. ¿No es imprudente ir marcándoles la cancha a los desaforados para que hagan después lo que les parezca porque él ya está admitiendo esa inflación? perdón, ¿a quién te referís con los desaforados? A los que van a remarcar. Ah, pero Milei cree que son concepciones, yo estoy en las antípodas, vos me Sí, conocés, estoy en las exacto. antípodas, soy casi un regulacionista por definición, Ujú. porque, a ver, en estos días que se discute, Milei está en las antípodas, decía, porque él cree que el mercado tiene que ordenar eso. ¿Y cómo se ordena la cuestión de precios? Nunca jamás vas a llamar a un empresario que está remarcando porque sí, porque eso por definición está mal, según Milei, sino que ese empresario va a dejar de remarcar cuando vos dejes de comprar. El problema es que ese punto es la paz de los cementerios. Vos Total. vas a dejar de comprar cuando estés muerto, digamos, Ah, en términos salariales me refiero, con lo cual es lo que nos pasó en la década de los 90. En estos días se habla de inflación reprimida. Y hasta cuando uno analiza el término, casi que te pones del lado de la inflación, decís, pobre inflación que la reprimimos. Bueno, yo la verdad que reivindico esa represión a la inflación. Se habla de un orden de entre 40 y 60%. ¿Qué es una inflación reprimida del 40 al 60%? Es ese porcentaje que yo, Estado, te impedí que remarques. Y a vos, totalmente. empresario, no te va mal en ese contexto. Porque yo reconozco que si yo te condiciono en los precios y vos te fundís, ahí sí es un problema. Ahora, si vos no te fundís, en realidad para ganar plata en el sistema capitalista, esto es casi grosero, pero diría, vos podés aumentar los precios o producir más, si tenés una opción de producir más. Cuando yo te condiciono o te regulo con alguna política, porque además no es precios justos. Por ejemplo, la política del fideicomiso del trigo es recaudo con retenciones a los exportadores grandes que están en el trigo, el 90% lo exportan las primeras 10 empresas, recaudo el 3% de lo que es soja o derivados de soja, y eso se lo devuelvo al sector de la molienda, Claro. para que me baje el precio de la bolsa de la harina. Eso es una regulación que hoy existe Y y Massa que va decía a también eliminar mi ley. la baja de impuestos que ellos, los libertarios, están planteando siempre como parte de su campaña. Si en alguna situación de baja de impuestos también podríamos contener un poco los precios, pero nadie lo está teniendo en cuenta, ¿no? Como, Sí, pero eso en general nos funciona. Pero además, sí, en un país con las características del nuestro, eh, es aún más difícil que funcionen determinados mercados. Y vuelvo al ejemplo, o voy al ejemplo de la carne. ¿Por qué razón eh, la caída de las ventas, o supongamos que yo le quito retenciones, le saco los impuestos, ¿por qué razón bajaría el precio? Si el precio está, en ese caso, desregulado, va a estar dado por la posibilidad de exportarle, sobre todo a China y al precio que yo le puedo exportar a China. Ese es el precio que yo voy a pagar en la Argentina. ¿Por qué? Sencillo. Si yo te puedo vender a vos a 100 y a otra persona a 150, ¿a quién le voy a vender? Al más caro, sencillo. claro. Es una discusión que va en paralelo a la cuestión de impuestos, tenga retención o no tenga retención. La retención en todo caso me va a desenganchar del precio internacional. Ahora, si yo le elimino retenciones, le saco impuestos, ¿qué va a hacer el exportador? Y me va a querer vender al precio internacional, o sea, yo voy a pagar lo que vale, en el caso de la carne, lo que pague China, en el caso del trigo, lo que diga la bolsa de Chicago. Con lo cual, no hay ninguna explicación que dé cuenta de que la quita de impuestos me topee o condicione en algún punto a ese empresario exportador de trigo a bajarme el precio en algún momento. Es más, ni siquiera la caída de la venta a nivel local podría ser
un persuasivo, que también es un ejemplo interesante de mencionar, porque la ley de oferta y la demanda, cuando vos tenés demanda externa, es la de la demanda externa, no la local. Yo puedo dejar de comprar pan y al productor de trigo no le importa nada, le da lo mismo. Total. Total, lo exporta. Ahora, cuando hablan del sinceramiento de precios, también están hablando de eso, ¿no? Que prácticamente nosotros paguemos lo que a nivel internacional sucede con los precios de los exportadores. Sí, cuando hablamos de sinceramiento de precios, hablamos básicamente de desregulación. Y la desregulación tiene un montón de aristas. Yo recién mencionaba algunas, pero también, obviamente, la eliminación de precios justos. Uno puede decir, el programa funcionaba mal. Sí, perfecto. Pero yo le pregunto a cualquiera de los que está escuchando, si saco el precio justo, ¿qué va a pasar con los precios? Suben. Claro. Si yo le saco el barril criollo al combustible, ¿qué va a pasar? Y va a ir a precio internacional. Si yo le saco, digamos, no sé, elimino las audiencias de lo que tiene que ver con las tarifas y desregulo el mercado, ¿a dónde vamos a ir? Y a precio internacional. Es decir, la desregulación en su conjunto me va a llevar a mayoritariamente aumento de precios. Pero además tiene un correlato en un tema que en general se ha hablado mucho. La desregulación es muy riesgosa, porque cuando vos desregulás, por ejemplo, el SENASA, ya no hay controles fitosanitarios. O cuando vos, el paper de Sturzenegger aparentemente hablaba de la privatización del INTI o la eliminación del INTI, cerrar el INTI. Bueno, yo te desregulo todos los controles que tiene el INTI. ¿Qué controla el INTI, por ejemplo? Y que cuando te carguen nafta en la estación de servicio te carguen lo que corresponde, o que la calidad del combustible sea la que corresponde. Alguno que le gusta alguna cosa internacional, que se fije qué pasó en México hace un par de años atrás, tenían un gran problema porque mezclaban el combustible con agua y bueno, traía aparejado un montón de problemas. Sí. Y no podían controlarlo. Bueno, acá no pasa porque el INTI controla. Imagínate si yo elimino el INTI. Qué bárbaro. Es la desregulación. Y la última consideración es política frente a esto que estamos charlando, que es, a partir de este diagnóstico tan complicado, la situación que se va a vivir con la efervescencia social, los reclamos y demás, ¿no? Del costo que tiene todo esto de traspasar este año y medio que dice el presidente electo mínimo, ¿no? Hay una... A ver, Milei suele decir en estos días, yo dije que iba a ir con la motosierra y la gente me votó para esto. Sí. La verdad uno debe decir, efectivamente dijo eso. Podría profundizar un poquito y me da la impresión que, si uno fuera más preciso, Milei dijo yo voy a cortar con los beneficios de la casta, no te voy a recortar el salario, con lo cual no es lo mismo, pero sí habló, por ejemplo, de la eliminación de los subsidios, ¿no? Hay mucha gente tal vez que creyó que Milei no lo iba a hacer, porque de hecho cuando uno hablaba con algunas personas no te decían, no, pero seguro no hace eso. Sí. Bueno, a mí yo tengo una gran duda respecto de qué va a significar, sobre todo para el votante de Milei, que lo votó con expectativas de estar mejor, porque se vota así, está claro, ahí alguno, viste, dice otra cosa. Uno cree que va a estar mejor, siempre cree que va a estar mejor, sí. Cuando elige, ¿no? Con lo cual lo votó con la expectativa de estar mejor. No sé qué puede pasar con ese votante y qué actitud puede llegar a tomar en la medida que le recorten, por ejemplo, los subsidios a la luz, gas, agua y demás, o eliminen el bono a los jubilados y entonces vea que se aleja su posibilidad de estar mejor o que conviva con una inflación del 200% anual. Sí. Me parece que vamos a un escenario social de mucha complejidad. Lo que me pregunto es cuán tolerante es esta sociedad particular, la del 2023-2024, a esa situación, luego de que durante buena parte de los últimos años el poder adquisitivo no ha logrado recuperarse. No, al contrario. Y a pensar que uno es menos tolerante y tiene, digamos, una demanda que quiere que sea satisfecha más prontamente y con razón. Con lo cual, tengo dudas de que haya mucha tolerancia a un programa de ajuste tan brutal como el que plantea Milei. Ayer hablaba con un politólogo y colega, Leandro Bruni, que está escribiendo en Política Online y cada vez se lo conoce más, un chico joven,
que es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología de Flaxo, y decían, no van a existir más los 100 días para este gobierno. Es un buen análisis. Sí. Me parece mucho más, con mayor autoridad que yo para decirlo, pero intuitivamente tiendo a pensar que es así. No lo En digo general no lo digo de agorero, lo digo en relación sé que se a lo entiende. brutal que puede ser todo lo que va a pasar, ¿no? Sí, lo brutal, insisto, y me parece que también las expectativas puestas, ¿no?, sobre esta cuestión, porque me parece que mucha gente votó de nuevo pensando que podía estar mejor y está digamos, en una situación complicada en términos económicos, con lo cual no es que tiene margen, no estamos en 2015, para ser concretos, Sí, donde total. no digo que estábamos, o sea, estábamos mucho mejor que como estamos ahora, claramente, y había algún margen para recortarte tu salario Sí. y que vos tal vez tuvieras algún nivel de tolerancia porque habías elegido un gobierno distinto. Bueno, no estamos en ese momento, estamos en un momento mucho más complicado, con lo cual tiendo a pensar que la tolerancia, al menos desde el punto de vista económico, tiende a ser mucho menor. Hernán Lecher, gracias por tu tiempo, muy agradecido. Abrazo grande. Bueno, el titular del CEPA y dirigente político de San Martín, Hernán Lecher, pasó acá por los micrófonos de Radio Urbana Buenos Aires. Buena nota, complejo es el tema de la economía.